Muy buenas tardes, amigos y hermanos que nos ven por este canal. Gracias por sintonizarnos, por tener la intención, la determinación de escuchar este corto mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabe? Ayer cuando estábamos meditando sobre esto, yo le hice una pregunta a la congregación. Imagínense que Dios se pasease en este auditorio entre las sillas y a cada uno le preguntase, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Si él le da la prerrogativa, la gracia de que usted pida un favor de Dios, ¿qué le gustaría que Dios hiciese en su favor? Con eso en mente, abordemos el mensaje de esta tarde, porque hablaremos de milagros. Milagros que solamente Dios puede hacer. A eso voy a referirme, a los milagros de Dios. Y si hablamos de milagros, tenemos que definirlo muy superficialmente para no entrar en detalles, pero el milagro es todo acontecimiento donde se rompen las leyes naturales e interviene el poder divino o la voluntad divina. Así de sencillo. Se rompe la ley de la termodinámica, se rompe las leyes físicas, la química, de la economía, de todo se rompe para que se establezca la voluntad de Dios. Nosotros, dejo claro esto, nosotros, ningún predicador, ningún mensajero, ningún evangelista, ninguno somos hacedores de milagros. El único que es hacedor de milagros es Dios. Nunca se lo olvide. Nunca fije su mirada en alguien que Dios use para hacer milagros. No, Dios lo usa. Pero el milagro y el poder es solamente de Dios. Así que nunca fije su mirada en pastores, evangelistas o líderes que sean muy versados y muy usados. No confunda el medio con la fuente. Siempre debemos estar atentos a que Dios es la fuente, porque todo don perfecto procede del Padre de la luz, en el cual no hay variación ni sombra de variación. Es de Dios donde procede el poder, y es Dios quien ejecuta su poder y lo articula a través de quien Él quiere. ¿Ok? Sea quien sea. Él escoge o lo hace Él mismo por su propia voluntad. La otra cosa que quiero en esta introducción señalarle es que así como hay leyes, porque Dios ha establecido leyes que controlan o en las cuales viven o conviven los seres humanos, leyes de la ciencia, leyes del entorno, como dije, la ley de la relatividad o la ley de la gravedad o la ley de Newton o las leyes de la termodinámica o las leyes de este orden que como son leyes establecidas por Dios en este orbe donde estamos nosotros, nosotros como criaturas estamos sujetos a esas leyes. O sea, en condiciones naturales nosotros no podemos transgredir esas leyes. No estamos en capacidad, solamente Dios puede hacerlo. Y teniendo eso en mente, que solamente Dios puede hacerlo, también Dios estableció leyes para que, por ejemplo, el hombre conviva con el hombre. Todo país tiene una constitución, y la constitución establece leyes ¿para qué? Para la buena convivencia de las familias o de los seres humanos. Ese es el fundamento general de las leyes. Por eso el legislador dice para que haya una buena convivencia. Así como hay leyes a las cuales el hombre se sujeta, y hay leyes que Dios ha establecido en las naciones para que la gente viva en armonía, también hay leyes que Dios ha establecido para que el hombre viva una relación con Él. Sí, existen leyes. La palabra de Dios, la Biblia, encierra por lo menos un decálogo de leyes, pero de ellas se derivan una gran cantidad de leyes las cuales el hombre tiene que saber. Acuérdense de este principio: el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Uno debe atender a la palabra de Dios para saber cuáles son sus leyes. Por ejemplo, allá en Génesis capítulo 2, la primera ley que Dios estableció en esa convivencia, como dije el mensaje pasado, hablaba de que Dios había establecido al hombre para tener una relación de amistad con Él. Esa relación de amistad se manifiesta en que Dios formaba a los animales. Y dice textualmente la palabra que los traía al hombre para que el hombre viese cómo habría de llamarles. Fíjense esa relación que Dios estableció.
para que haya una relación permanente tenía que haber una legislación. Dios estableció un mandamiento. Está en el capítulo 16, después del 15, que dice que Dios estableció al hombre en el huerto de el Edén para que lo labrase y lo guardase. Dice, y mandó Dios al hombre. Mandó, quiere decir que es un mandamiento, quiere decir que es una ley. Ahí se está legislando y dice él, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en el huerto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. No sé, pero hay gente que dice que lo prohibido tiene un doble fuerza de atracción. ¿Por qué lo prohibido? Si usted va en la autopista y dice que la velocidad son 80 kilómetros, ¿por qué 80 y no 90? Entonces cada quien va dentro de un rango de tolerancia un poco más de lo que la establece dice. Mire, póngase atención a esto porque es importante este ejemplo que les voy a dar. Suponga que usted está atravesando la Trasandina y está vía Pico el Águila, ¿verdad? ¿Se acuerda? Esa parte que dice curvas peligrosas. Otro aviso le dice curvas consecutivas. Otro aviso le dice favor no rebase otro vehículo en las curvas. Otro vehículo le dice zona húmeda o de alta humedad. Hay una serie de legislación sobre eso, como leyes que se le ha establecido al hombre, al conductor, para que conserve su integridad física, las que viajan con él. Pero supongamos que en un momento dice, no, yo voy, ahí dice a 40 kilómetros hora, pero va a 60. Y en una curva se sale del carro de la carretera y cae al vacío. Suponga que ya está a 2000 metros de altura. Ahí viene una ley que no tiene reversa, que es la ley de la gravedad. Usted va cayendo al vacío y va indeteniblemente o dando tumbos hacia el fondo del abismo, ¿verdad? Empujado por la ley de la gravedad, que lo empuja a, como dice, 9.8 kilogramos por centímetro cuadrado de toda la superficie de su carro. Bueno, va empujándolo y va con una velocidad, con una aceleración constante. Cuando rompe esa ley que estableció para que usted se mantenga en la carretera y rebasa esa ley, llega un momento en que lo toma otra ley que ya no puede alcanzar tolerancia. ¿Qué es lo que diríamos pudiera acontecer o acontecería en ese caso con los pasajeros que van en el carro? Suponga 4 personas que van en el carro. ¿Qué pasaría? Usted dirá, sí, ciertamente esa gente lo más probable es que muera. Solamente puede haber un caso donde muera, porque han pasado casos que uno se queda perplejo y dice, ¿cómo es posible que esta gente haya salido vivo de ahí? Ese evento a los cuales nosotros decimos, ¿cómo es posible que haya salido vivo? Se llama milagro. Eso es un milagro. O sea, es un milagro, quiere decir, lo natural, la probabilidad de que usted se muriese ahí era 99,99. O sea, es casi un hecho que estaban, pero salieron ilesos. Es simplemente porque Dios intervino para que no les aconteciese lo que debería acontecer. Entonces, cuando nosotros vemos esto, teniendo esto en mente, vamos a abordar el pasaje para que veamos cuál es la condición de la humanidad hoy día, cuál es la tragedia humana. Veamos, por ejemplo, en el capítulo 3 de Romanos, el pasaje del capítulo 3, versículo 9 en adelante. No hay justos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese pasaje Pablo lo escribe a la iglesia que está en Roma y lo describe de esta manera. No hay justo ni siquiera uno. No hay un hombre que se justifique
por sus obras delante de Dios. No hay justo ni siquiera uno. No hay un hombre a quien Dios declare justo. Segundo, no hay quien entienda, porque dice la Biblia que nosotros, separados de Dios en el abismo, en esa caída libre, somos tinieblas. Y las cosas que Dios quiere hablar, no la entiende, porque las cosas que Dios habla son luz. La palabra de Dios es luz y el hombre es tiniebla y no hay manera de entenderla. Él dice claramente a través del profeta Isaías, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Porque así como son altos los cielos de la tierra, así son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Dice que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la gran condición de la tragedia humana. El ser humano está bajo ese estado, yo diría, de maldición. No, yo voy a señalar, por ejemplo, el niño nace, el niño es inocente, no es consciente de su pecado. Pero lo que sí dice la Biblia es que el niño fue concebido en pecado. Y en pecado va a vivir. Y no hay manera de que él no viva en pecado como vivieron sus padres. ¿Por qué? Porque esa herencia corruptible de sus padres es la que nosotros absorbemos. Bien sea genéticamente o bien sea por el entorno donde nosotros vivimos. Es como una caída libre, sí. ¿Y qué puede al hombre hacer cambiar su vida? Un milagro. Un solo milagro. Lo que Dios, bendito sea su nombre, el único Dios puede hacer. Por eso, cuando nosotros hablamos de estos milagros, tenemos que hablar de Jesús. El Señor Jesús es hacedor de milagros, hacedor de maravillas. No hay cosa imposible para Dios. Veamos, por ejemplo, en Juan 11:32. La obra de la conversión del agua en vino. Juan 2. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Qué tremendo pasaje, las bodas de Caná. ¿Qué tiene que ver oxígeno e hidrógeno? 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. Agua. ¿Dónde tiene dulce? ¿Dónde tiene grados Brix? ¿Dónde tiene jugo de uva? ¿Dónde tiene fermento? Dice el maestresala que normalmente en las bodas dan el mejor vino al principio y luego el uno que no es tan de alta calidad. Pero lo felicitó al novio, le dijo: tú has dejado el mejor para el final. ¿Sabe quién hizo esto? Nuestro Señor Jesús, Dios manifestado en carne. Él convirtió el agua en vino. Nadie puede hacer algo así. Nadie puede alterar las moléculas de una y hacer que aparezca dulzura y hacer que aparezca fermento y acidez. Nadie puede hacer eso. Alcohol, nadie puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso. Como le dije, un milagro es cuando Dios interviene y altera todo el orden químico. ¿Ahí hay un milagro? Claro que hay un milagro. Vamos a ver en Juan capítulo 11,
otro pasaje que nos enseña tremendo milagro que Dios hizo. Resurrección de Lázaro, Juan 11, 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y él había muerto, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Aquí lo que nosotros nos imaginamos, todos cuando oímos un relato como esto, viene a nuestra mente en una escena similar. Viene a nuestra mente una ladera con una piedra en inclinación que cae a través se detiene con una cuña y sellan quizás con cera, con esperma, con algo, sellan el borde de la tumba. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? El único que tiene el poder sobre la vida y la muerte se llama Jesús de Nazaret. Él dice en Juan 17, le has dado potestad para dar vida a quien Él quiere. El caso de Lázaro no es un caso de la mitología, no es un caso de una alegoría, es un caso de un hecho real. El hombre había muerto y ya habían pasado 4 días de su entierro. Y la Marta, la hermana del finado, le dijo: Señor, ya hiede. O sea que estaba descompuesto, ya el olor salía por los vórtices, por los lados de la tumba, de la puerta. Nadie en su sano juicio pensaba lo que iba a acontecer en los minutos siguientes. Nadie se imaginaba. Nadie jamás se hubiese imaginado. Seguramente va a ver el muerto y va a llorar sobre el cuerpo de su amigo, pero que a quién se le ocurre semejante acto dantesco, si ya tiene gusano, ya está descompuesto, ya explotó. Pero lo que no sabían es que iban a ver un milagro. Por eso él, cuando dijo quitar la piedra, hubo el racionamiento, la respuesta racional que dijo: pero ya hiede. Y él replicó diciendo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo mismo le repito yo hoy día. Hermano, amigo, si crees en Él, verás la gloria de Dios en tu vida. Amén. Si crees en Él, verás milagros que jamás te imaginaste que podían suceder. Si crees en Él, verás que tus pecados todos te son perdonados. Jamás pensaste que podías recibir perdón de pecados. Si crees en Él, ese hijo que está lejano puede regresar en cualquier momento y darte la buena noticia. Si crees en Él, esa tristeza que está en tu corazón, que embarga tu corazón, Dios la puede convertir en gozo y en alegría. Pero tienes que creer en Él. Tienes que decir: Señor, yo creo en ti. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tú eres hacedor de milagros. Esto es un hecho maravilloso. Que nosotros hoy día tengamos esta revelación. El mundo en general no la tiene, pero a quienes Dios ha querido nos ha revelado esta su palabra y su voluntad. Hoy día podemos decir: yo creo en el Dios de los imposibles, el que hace maravillas, el que convierte las tinieblas en luz, el que da vida a los muertos, el que da luz a los ciegos y sonido a los oídos sordos y pone palabra en la boca del mudo. Él se llama Jesús de Nazaret, a quien nosotros predicamos. Amén. Un pasaje para terminar esta tarde es el pasaje que vamos a leer en Lucas 18.
un ciego de Jericó recibe la vista. Lucas 18, del 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Tremendo pasaje. Hermano, amigo, oiga, es historia, reseñas históricas de la vida y la obra de Jesús de Nazaret. Nosotros podemos tomar esto como un ejemplo propio para nuestra vida. Usted pueda estar gritando quizás al saber que Jesús es real, que Jesús existe, que Jesús está vivo. Usted pueda gritar: Jesús, ten misericordia de mí, porque hay algo que usted no puede hacer. Y eso es bueno saberlo, para no ser arrogante y ser humilde. Es decir, hay algo que yo no puedo hacer. Sí, hay muchas cosas que se escapan de mis manos. Y entonces la respuesta es que tenemos que clamar así como el ciego: Jesús, ten misericordia de mí. Y la gente le dirá: cállate, tu marido no va a volver, cállate, ya tu hijo se fue, cállate, ese hombre está en drogas y no va a salir de ello, cállate, es alcohólico, cállate. No, porque cuando esto le decían al ciego: cállate que molesta tu ruido, él gritaba más y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así es, tenemos que clamar nosotros en medio de la negatividad o de la falta de fe. Nosotros mostrar la fe que tenemos en Él. Pero déjeme decirle algo. Mire, este ciego murió, y Lázaro murió, y la mujer sirofenicia murió, y la mujer del flujo de sangre murió, y todos aquellos que recibieron milagros murieron. Pero hay algo que Él dice: el que cree en mí no morirá eternamente. Y hay algo que es poderoso aquí. Porque cualquiera puede recibir la vista, pero después va a morir. Pero hay algo que usted puede recibir. Si el Señor se pasease por su sala, por donde usted está viendo este programa, o le susurra al oído: ¿qué quieres que te haga? Si le susurrase al oído: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le pediría a usted? Piénselo por un momento. ¿Qué le pediría a usted? Le voy a decir: si usted no tiene una relación con Dios, usted el mejor pedido que usted puede hacer es: Señor, que mis pecados sean quitados de delante de mí, entre Dios y mi persona. Que sean borrados mis pecados. Señor, que reciba la vida eterna que solamente tu Espíritu puede dar. Señor, que yo pueda recibir la vida que está en ti. Señor, que yo pueda ser salvo. Señor, que yo pueda ser como el ciego, pueda ser tu hijo y seguirte como te siguió él. Ese es el mejor pedido que usted puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque los que reciben sanidad física mueren, pero los que reciben la sanidad de la salvación del alma no mueren jamás. No mueren jamás. Ellos se levantarán en la resurrección de los muertos. Sí, todos nos levantaremos, pero uno para vida eterna y otros para condenación eterna. Si Jesús estuviese a su lado, ahí donde me está oyendo y viendo, y le hiciese la pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le pediría? Si voy a hacer una oración, pero si esta oración de alguna manera está alineada con el deseo de su corazón, yo le ruego que haga y incline su cabeza ahí donde está y ore conmigo diciendo: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y yo quiero pedirte en esta hora que tú, oh Dios, me des la vida eterna, perdonando mis pecados y bautizándome con tu Espíritu Santo, sellándome para la eternidad contigo, Señor. Es el mejor regalo que puedo recibir.
porque en tu nombre estoy orando. Y en tu nombre también te doy gracias. Amén. Sencilla oración. Si la ha hecho, Dios le bendiga. Si en este momento usted ha dicho esa oración, quiero decirle, mire, hay una promesa grande en la palabra. Dice el Señor así: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Confiesa a Jesucristo ahí en su familia. Dígale, yo hice esta oración. Confiésalo en su trabajo, donde quiera que vaya. Yo he confesado a Cristo como mi Señor y Salvador. Y usted verá el gozo de ser un verdadero testigo de Cristo y de sus milagros. Que Dios le bendiga donde quiera que se encuentre. Amén.